Bueno, buenas noches o buenas tardes a todas y todos. Eh, bueno, yo no sería la más indicada. Había compañeros que tienen más historia, más tiempo y además que han sido parte, ¿no?, de la calle y parte del protagonismo en el Cordobazo. Yo quizás en esa época era un adolescente terminando mi último año de secundario, que en el 69 era la última promoción de maestros normales. Bueno, precisamente en el 69 yo no estaba aquí, pero sí tenía a mi hermano que estaba en estas lides. Bueno, y supongo que todos, cada uno cierra los ojos y se acuerda de aquel momento, que estaba haciendo, que no estaba haciendo, porque muchos han estado o han escuchado estas circunstancias. Para poder, para poder situarnos, digamos, en las circunstancias en que se da el Cordobazo, también hay que hacer un poco de historia y de ver qué es lo que sucedía, qué es lo que sucedió. Nosotros sabemos que después del golpe del 55, que fue terrible para el pueblo peronista, fundamentalmente porque fueron las proscripciones, las persecuciones y generalmente los sindicalistas eran peronistas. Entonces, había muchos compañeros proscriptos en esa etapa. Córdoba también sufrió en esta perspectiva. Pero bueno, dio la casualidad, también estuvieron los fusilamientos de Valle, los fusilamientos en José León Suárez, donde surge después el libro tan mentado de Rodolfo Walsh, Operación Masacre, ¿no? O sea que un pueblo muy sufrido porque frente siempre a un proyecto nacional, la oligarquía y el imperialismo nos cortaba la cabeza, me incluyo. Y qué paradojal, porque es paradojal, que hoy, de distintas formas también, empecemos a estar proscritos en muchas cuestiones. Que quieran robarnos la identidad como pueblo, porque parte de la identidad del pueblo argentino también es peronista, o es de un proyecto nacional, o tiene que ver con la patria. Entonces, hoy por hoy, contar la historia, yo me puse a releer y realmente no solamente me emocionó, sino que me resultó una paradoja terrible lo que estamos viviendo. Una democracia degradada, una democracia casi dictatorial, porque ya muchos sectores no tienen ni para comer. Y hablo de esto, de este sufrimiento, porque bueno, esto pasó el pueblo argentino después del 75. Y en Córdoba, por supuesto, se intervinieron todos los sindicatos. Y parte de los sindicatos, como es habitual en Córdoba, siempre fueron intervenidos, porque en el 76 pasó lo mismo, fueron intervenidos por la Fuerza Aérea, por militares de la Fuerza Aérea. Precisamente la CGT de Córdoba fue intervenido por un tal comandante Suárez. Pero aquí que también dentro de las fuerzas existían posiciones diferentes. Y parece que Suárez era un poco más liberal. Entonces, bueno, se constituye en un consejo asesor donde muchos compañeros proscriptos o no proscriptos se acercaron. Y como no se podía normalizar la CGT porque había una prohibición en ese sentido, Suárez toma la iniciativa y en el año 57 la primer CGT normalizada del país fue en Córdoba. Y quien fue electo en ese momento fue nuestro compañero Atilio López. ¿Quién era Atilio López? Atilio López, un muchacho de 27, casi 30 años, en donde había sido electo hacía muy poco tiempo de la Unión Tranviaria Automotores, de la famosa Cata, representante de aquellos sectores. ¿Cuál fue la lucha? Miren lo paradojal, porque uno empieza a contar cuál era la lucha de Atilio López en razón de su sindicato. Era que no se privatizase el transporte en Córdoba, y cuyos argumentos eran de que el pueblo no iba a poder acceder si se privatizaba o se generaba una empresa privada para resolver el tema del transporte, porque había lugares inaccesibles,
y que además había que arreglar las calles de ripio. Calculen Córdoba en el año 57, 58, 59. Estábamos en todo un proceso de urbanización de muchos de los barrios que hoy aparecen como estar cerca del centro. Bueno, esa fue la lucha de Atilio López, casualmente. Y Suárez permite la normalización, y fíjense, en el sindicato de Molineros se habían juntado todos los sindicalistas de la ortodoxia y proscriptos y los sectores independientes y demás, y dijeron, bueno, lo vamos a elegir a Atilio López. Y Atilio López fue el secretario general en el año 57. Y Atilio López empieza una lucha constante con el tema de la no privatización, con la defensa del transporte y demás. Esto por un lado. Por el otro lado, este proceso de industrialización que planteó Guillermo, en donde ya el olor a incienso no existía en Córdoba, pero sí el olor a grasa o el olor a los talleres, porque había un gran proceso a partir de la fábrica de aviones y del Brigadier San Martín. Durante su periodo había transformado Córdoba, con toda la municipalidad, el correo, muchas cosas había hecho el Brigadier San Martín en Córdoba. Un personaje que quizás no era político, pero Perón le obligó a que se presentara a la elección a gobernador, ¿no? Ese yo no sabría ser gobernador, no, usted va de gobernador en Córdoba. Y por suerte, porque bueno, después se diversificó la fábrica de aviones, se diversificó en Llame, en Ñime, bueno, ese proceso es otra tela para cortar. Pero bueno, alrededor de eso empezaron a crearse los talleres para hacer los repuestos para las fábricas, se trajo ICA, se trajo Fiat, Concord, bueno, en fin, la cantidad de trabajadores hizo de que uno de los sindicatos más fuertes, que era ESMATA, que había 3 sindicatos que, bueno, no cumplían la premisa de lo que nosotros planteamos. Hoy menos que menos, porque nosotros siempre hemos planteado desde el peronismo y desde los trabajadores, los sindicatos peronistas, es que la representación tiene que ser por rama de actividad y no por empresa. Y sin embargo, bueno, en aquel momento a los metalmecánicos y a la industria automotriz la representaban 3 sindicatos. Miren la cantidad de gente que era. Era ATE, en Llame y en Dinfia, y era la UO y ESMATA. Bueno, hubo siempre esta tensión entre la ortodoxia peronista y entre los sectores legalistas, le llamaban, ¿no? ¿Por qué le decían sectores legalistas? Atilio López pertenecía al sector de los legalistas y cuya CGT era compuesta por peronistas, legalistas y por compañeros independientes y de otros sectores políticos. O sea que, si bien tenía la fuerza del peronismo, pero también había muchos sectores independientes en Córdoba que estaban al frente de sus propios sindicatos, ¿no? Aispiter, según dicen, que era el secretario gremial de aquella época, venía del radicalismo, pero bueno, después se transformó en proyecto nacional. Digo esto para la caracterización. El Pío Torres representaba a ESMATA, que era uno de los sectores más poderosos, digamos. Le llamaban la infantería de los movimientos gremiales o de las acciones gremiales que se hacían. Y estaba después la mesa tripartita que le llamaban, Agustín Tosco, que había sido delegado en su sindicato. Él había venido de Coronel Moldes, jovencito, a estudiar a la Escuela de Trabajo número 1, que todavía creo que hay una placa, y los de Luis Fuerza todos los años, cada tanto, donan cosas para la escuela número 1, de la cual fue la escuela de Agustín Tosco. Y él vivía en el internado, ahí en el... Así que lo interesante de Agustín Tosco, que fue una persona
autodidacta, ¿no? Era un hombre que obligaba, porque tampoco era tan manso, obligaba un poco a sus compañeros delegados a estudiar. O poder llevar discusiones y demás y concientizar a los compañeros. A su vez, los demás compañeros también tenían una formación política muy fuerte, casi todos los compañeros delegados de los sindicatos, y una conciencia importante. Y esto hizo que en el 57 dijeron, bueno, nos hace falta un programa, porque ningún sindicato, y menos una CGT, debería no tener un programa. Porque no solamente tiene que ver con las reivindicaciones salariales o los convenios colectivos o todo lo que hemos transitado por los sindicatos sabemos. También tiene que haber proyectos sociales, proyectos de largo alcance. Y el programa realmente si ustedes lo ven, lo suscriben inmediatamente. Es tan actual el programa de la falda. Primero fue el de la falda y después fue el de Huerta Grande. El de Huerta Grande fue en el 59, que le hacen unos agregados. Pero yo les aseguro que si ustedes los leen, yo después les voy a hacer una lectura muy rápida. Pero si ustedes lo leen, lo suscriben ya. Solamente faltaría agregarle el ambientalismo, el feminismo y las diversidades y los derechos humanos, que eso nace dolorosamente a raíz del 76. Esta mesa tripartita venía llevando adelante muchas medidas de acción, porque bueno, en una época de dictadura estaba la espada de Damocles de denunciar los convenios colectivos, el sábado de inglés para los de ESMATA. Había la espada de Damocles de la privatización, no solamente del transporte, sino de otras instituciones. Es tal lo que nos pasa ahora. La apertura del libre comercio, bueno, en fin, un montón de cosas en las cuales ellos se pronuncian en ese programa de Huerta Grande. Y por ese programa y a favor de la libertad y de los principios sociales que tenía esta sociedad es que se lleva adelante el Cordobazo. Pero bueno, es lo que explicaba Guillermo, el Cordobazo no nace así tampoco, sino que, bueno, el 5 de mayo empiezan a tomar fuerza y a crear músculo. El 5 de mayo la UTA se había hecho un paro general que había sido muy exitoso, había parado la ciudad, y el 14 de mayo hacen una asamblea en el Córdoba Sport, donde también la represión a todos los compañeros de ESMATA es que se empieza a pensar en un paro general. Ese paro general en Buenos Aires estaba definido para el día 30 de mayo. Pero la idea, porque nada fue improvisado, ni espontáneo, esto que digan algunas, porque bueno, sobre el Cordobazo hay un montón de miradas y hay un montón de posicionamiento y es lo que sucede, nada es totalmente objetivo. En esa organización habían creado músculo. El movilizar ESMATA era movilizar toda la cuestión industrial que había a los alrededores. El movilizar la UTA era paralizar la sociedad. Entonces tenían mucho poder de fuego, mucho poder. Entonces dijeron, bueno, tenemos que hacer algo en contra de todo lo que se nos viene, no al margen, sino también el tratar de expresar que estamos en contra de la dictadura, fundamentalmente. 5 minutos, no. Me faltaba un montón. Bueno, ahí se reúnen y definen. Luz y Fuerza Tosco tenía el mandato de movilizar como distractores a los estudiantes, porque era el que tenía relación con los estudiantes. La infantería, que le llamaban a los de ESMATA, iban a bajar de allá, iban a venir del sur hacia Córdoba entrando por Vélez Sarsfield. Y bueno, la UTA, que nos garantizaba el tema del transporte, y Tosco también garantizaba un corte de luz en la noche.
Y así se fue, hizo el Cordobazo. Digamos, y es la primera vez que se instaura gremialmente, y esto lo digo, el paro activo. El paro activo realmente se define en el Cordobazo. Cuando esto es así, porque esta no es una novedad, pero bueno, yo lo digo porque para mí fue una novedad, porque para nosotros el paro activo ya teníamos definido de hace mucho, pero pensar que fueron los creadores del paro activo los compañeros, o sea, la lucha era en contra del imperialismo y en contra de la oligarquía y en contra de la dictadura. Y creo que encontraron socialmente un apoyo importante porque esta sociedad estaba en contra de la dictadura. Entonces tuvieron un apoyo no solamente gremial, estudiantil, sino también social. Esto es lo importante. Y esto fue lo que hizo después, esto fue el germen de muchas cosas. Al margen de que después vino el 76, pero fue el camino hacia tener un gobierno nacional y popular con Obregón Cano y Atilio López. Creo que irradió internacionalmente un montón, así como lo hizo la Reforma del 18, también el Cordobazo fue un hito. Es que una sociedad, a través de sus sindicatos y a través de su universidad, se pusiese de pie en contra de la dictadura. Y así fue como terminamos con Onganía y con Caballero, que estaba de gobernador. Bueno, no sigo más porque me están cortando. Pero yo sí les digo una cosa, antes de nada. Creo que hoy más que nunca hay dos consignas que son viejas, pero que son totalmente actuales. Patria sí, colonial no. Liberación o dependencia.